Es momento de dejar la teoría y empezar a romper cosas en Kubernetes. Imagina que ejecutas una aplicación en un pod. Todo funciona correctamente hasta que el pod falla. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién lo reemplaza? ¿Cómo aumentamos la cantidad de réplicas? ¿Y cómo actualizamos nuestra aplicación sin interrupciones? Para resolver estos desafíos, Kubernetes utiliza diferentes objetos, cada uno con una responsabilidad específica. En este video aprenderemos qué son los pods, réplica sets y deployments. Tres de los recursos más importantes para ejecutar y administrar aplicaciones dentro del clúster de Kubernetes. Al finalizar, comprenderás cómo trabajan junto estos objetos y cómo Kubernetes mantiene tus aplicaciones disponibles, escalables y listas para producción. Bueno, comenzamos. Primero que nada, quiero pedirles mil disculpas por la demora. He estado bastante atareado con el trabajo, la vida personal, las charlas y la organización de eventos. A veces es equilibrar todo esto, no es tan sencillo como parece. Pero aquí estamos nuevamente listos para seguir aprendiendo y compartiendo contenido sobre Kubernetes, Cloud Native, Platform Engineer y todo lo que apasiona, ¿no? Gracias por seguir acompañándome en este video. Y nada, en el video anterior desplegamos un ejemplo sin muchas explicaciones, básicamente un manifiesto de deployment. Ahora daremos un paso más y aprenderemos cómo Kubernetes administra las aplicaciones en entornos reales mediante manifiestos YAML, ¿no? Pero para eso, antes de escribir nuestro primer YAML, es importante entender qué es realmente un pod y qué sucede internamente cuando lo creamos, ¿no? Así que justo aquí tengo una imagen en donde podemos observar, me gusta bastante todo lo relacionado al Lego y me ayuda a entender, a mi caso me ayuda a entender mucho cómo funciona internamente Kubernetes, espero que ustedes también. Y bueno, esta imagen básicamente te da una explicación qué es un pod, ¿no? Un pod es la unidad más pequeña que puede desplegarse en Kubernetes, ¿no? Si lo ponemos así en este caso, este sería un pod, este sería el segundo y el tercero, ¿no? Eh, Cuando Kubernetes crea un pod, no lo ejecuta en cualquier lugar. Primero selecciona el nodo disponible dentro del clúster y luego inicia el pod dentro de ese nodo. Es como lo vimos en el video anterior, ¿no? Ejecutas un YAML, lo recibe el API Server está monitoreando el Control Manager y bueno, basado al scheduler también empieza a programarlo dentro de un nodo en específico, que es lo que vimos, ¿no? Gracias al kubelet, que es el agente que se despliega en cada uno de los nodos, pues él está revisando constantemente, al igual que el control manager, dependiendo si queremos bastantes réplicas, ¿no? Cada nodo tiene su propia IP, su propia dirección IP, conocida como el IP del nodo, que identifica el servidor dentro del clúster. Una vez que el pod está creado, Kubernetes le asigna una IP única del pod, permitiendo que se comunique con los otros pods de forma directa, ¿no? Esto de aquí, justo lo que les estaba mencionando hace un momento, si lo llegan a ver. Entonces, es importante entender que la IP del pod y la IP del nodo son diferentes. Un nodo necesita una dirección IP, porque es una máquina física o virtual dentro de la infraestructura, y Kubernetes utiliza esas IPs para administrar el servidor o los servidores, comunicarse con él y programar los workloads dentro de cada uno de ellos. Por otro lado, cada pod también recibe una dirección IP propia porque Kubernetes trata a los pods como entidades independientes en la red. Esto permite que los pods se comuniquen directamente entre sí sin importar en qué nodo se deben ejecutar o en qué nodo estén ejecutándose. Así que vamos con una analogía simple. El edificio que están construyendo en esta imagen tiene una dirección que se podría llamar Avenida Principal 10.0.1, la IP del nodo, y cada departamento tiene un número. Departamento, por ejemplo, si estamos viendo acá, 10.244.0.2, 10.244.0.3 y departamento 10.244.0.4. ¿Okay? Si alguien quiere visitar a una persona en específica, no basta con conocer la dirección, en este caso sería la dirección del nodo, sino tienes que saber el departamento para poder ubicar o visitar a esa persona. Gracias a esta red interna, los pods pueden comunicarse entre sí sin necesidad de pasar por internet, independientemente del nodo donde se esté ejecutando. Servidores físicos o virtuales van escalando pues a grandes escalas y cada uno va a tener su propia dirección e internamente cada uno también va a tener su propia dirección. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que ya podemos entender esto, vamos a buscar cómo construir un manifiesto de un pod, ¿no? Eh, para este caso, no sé por qué está con Google. Yo no sé por qué está con Google. Vamos a ver Kubernetes y vamos a buscar la documentación oficial. Sí, vamos a ir aquí donde dice documentación y vamos a buscar pods.
Acá justamente te dice los conceptos, ¿sí? Y los workloads que trabajan. Y por aquí te da pues un poco de introducción y descripción que son los pods. Sería bueno que también en un momento lo puedan ir revisando. Y acá vemos un ejemplo, un ejemplo de cómo desplegar un pod dentro de nuestro manifiesto. Viendo el manifiesto, ahorita vamos a copiar aquí. Vamos a poner un pod, vamos a crear un archivo, ¿no? El nombre es irrelevante, simplemente tienen que ustedes crear un manifiesto con la extensión .yaml y pues pueden copiar. Yo voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a quitar esto, ahorita les voy a explicar por qué. Porque a mí es más interesante que usar el latest, ¿no? Ya les explicaré posterior por qué esa configuración necesita ser de esta forma, ¿no? Y nada, a ver, si ustedes se percatan, tanto el ejemplo que estamos viendo acá, vamos a ir ahora que ya encontramos el ejemplo en la documentación. Para poder construir un pod de forma declarativa mediante un manifiesto, pues se compone por diferentes bloques, ¿ok? Está los API version, los kind, metadata, básicamente el nombre, el nombre que le vamos a dar al recurso, que en este caso es el pod, tenemos que darle un nombre. El nombre que le vamos a dar al recurso, que en este caso es un pod, ¿sí? Especificaciones que va a contener, pues en este caso, los contenedores. El nombre del contenedor, la imagen que va a desplegar el contenedor y el puerto pues que necesito o que quiero que escuche, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿ok? Si nosotros si se percatan, ya comenzando por la primera línea que estamos viendo aquí, que es el API version, básicamente Kubernetes evoluciona constantemente, ¿ok? Porque los recursos pueden ir cambiando de versión con el tiempo. El capo API version indica que la versión del API utilizará Kubernetes para interpretar nuestro manifiesto, ¿no? O sea, qué versión va a utilizar. La documentación oficial mantiene una guía de deprecaciones donde podemos verificar qué versiones siguen siendo válidas y cuáles debemos evitar. Por esa razón, siempre es recomendable consultar la documentación o utilizar comandos como kubectl API resource para identificar la versión recomendada antes de crear nuestros manifiestos, ¿ok? Entonces, como mencioné, pues si nosotros no vamos directamente a la documentación, vamos a Kubernetes, vamos a la documentación y aquí buscamos, creo que era Using API, si mal no recuerdo. Sí, este es Using API, ¿no? Aquí te va a dar diferentes tipos de definiciones, ¿sí? El versionamiento, hay versionamientos a nivel de alfa, beta, estables, ¿ok? Y todo ello, pues, en algún momento te va a servir entender por qué existe el API version, ¿no? Cuando comenzamos con pods o réplicas de deployment, no hay tanta relevancia dentro de los API version, ¿ok? Solamente es necesario que entiendan de que esto va a ir dependiendo de mucho en cómo está evolucionando Kubernetes, ¿ok? Y va a depender mucho de los objetos que vas a construir. Como es un pod, o vamos a construir un replica set o un deployment, no hay tanta relevancia. En algún momento lo vamos a tocar si es que llegamos a tocar temas de Custom Resource Definition o algún tipo de operador en especial, y es donde vamos a entender muy bien por qué necesitamos estructurar o por qué necesitamos entender que Kubernetes va a ir cambiando constantemente a nivel de diferentes objetos, ¿ok? Entonces, una vez que ya vemos que pues esto depende mucho de cómo está especificado, podemos también revisarlo dentro del mismo clúster como tal. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Simplemente hacemos un kubectl API versions y aquí vemos pues todos los objetos que en este caso solamente está muy acotado porque es un kind. Recuérdense que nosotros hemos estado trabajando con un mini cluster que se divide pues en tres nodos, como estamos viendo aquí, que es el control plane, los workers, que es casi lo mismo que hemos trabajado en el video anterior, ¿sí? Vemos aquí cuáles son las versiones a nivel de apps, por ejemplo, si es que son, aquí en este caso vas diferenciando mucho en lo que son deployments. El grupo, que en este caso es B1 para los pods como tal, y podemos encontrarlo realmente cómo se trabaja. Entonces, si quieres realmente revisar eso, simplemente hacemos un comando que es el kubectl API resource y lo filtramos por pod. Y aquí ven, es lo que les mencionaba, ¿no? El API version, aquí en esta documentación o en este clúster, pues se trabaja al nivel de los objetos del pod con V1, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver el replica set, no sé si estoy bien seteándolo, ahí ve.
¿no? Ve la diferencia que cuáles son las API version que debemos usar para los replica sets. Aquí es la abreviatura, cómo también puedes invocar, ¿sí? Esto en algún momento lo vamos a, te ayuda a nivel de ya, a nivel de troubleshooting. No lo vamos a tocar por ahora porque no es necesario. Y solamente para revisar los API source podemos identificar cuál es el API version que se invoca para los deployments, ¿no? Aquí como ven, el API version es el apps/v1. Entonces, el API version se manifiesta o se vincula a cómo ha estado evolucionando, cuáles son las versiones que están estables dentro de esta versión de Kubernetes, ¿no? La versión de Kubernetes es la que estamos trabajando, es la 1.35, exacto. Sí, que básicamente creo que es la más estable. O creo que ya está en la 1.36. No me he revisado ahorita, después lo podemos revisar. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, con esta información el API Server sabe qué campos esperar, qué validaciones aplicar, qué endpoint REST utilizar, qué controlador debe reaccionar después. Por eso el verdadero propósito de API Version no se trata de mostrar una versión bonita, sino de decirle al API Server qué contrato, qué esquema, por así decirlo en este caso, debe utilizar para interpretar su manifiesto, ¿no? Esa es la explicación más cercana a qué realmente ocurre internamente con el API Version, ¿no? Entonces, luego que entendemos qué es el API Version, aquí tenemos el objeto que tú vas a construir. Por ejemplo, es el kind, en este caso sería el pod, en cómo nosotros queremos o qué queremos decirle al API Server que construye en este caso. Ahora, por ejemplo, cómo tú puedes estructurar el manifiesto. Si bien es cierto, los ejemplos son muy básicos directamente. Cuando tú quieres empezar a customizar los pods, eso va a generarte tal vez en algún momento un problema porque van a entrar más campos de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Claramente un pod no es la mejor manera de trabajar, simplemente estamos comenzando por el primer objeto, que es el principal de entender, ¿ok? Un pod representa la unidad básica de ejecución en Kubernetes, pero por sí solo presenta una limitación importante. Si falla es eliminado del nodo donde se encuentra y deja de estar disponible. La aplicación desaparece. Ok, entonces una vez que ya hemos visto qué es el objeto que vamos a construir dentro de este manifiesto, luego le tenemos que colocar a este objeto pod una metadata, o sea, unas características del nombre del recurso. En este caso la metadata sería el nombre que le vamos a dar al pod, se va a llamar Nginx. ¿Ok? Y luego de ello tenemos las especificaciones que va a tener el pod. O sea, recuerden de que dentro del pod, como estamos viendo acá en nuestra imagen de aquí, tenemos un contenedor. Puede existir diferentes contenedores. No es la buena práctica, en algunos casos sí hay necesidad de desplegar un contenedor adicional, pero eso lo vamos a ver en futuros videos. Aquí simplemente vamos a enfocarnos de que siempre una aplicación debe tener un pod, debe ser igual a un contenedor. ¿Ok? Entonces, este contenedor básicamente es el Nginx que lo estamos llamando como tal. Así, al igual que el objeto pod necesita una metadata o un nombre como tal, el contenedor también lo necesita. Y por ello, pues aquí le estamos colocando el nombre Nginx. La imagen que va a contener justamente este contenedor, que es lo que estamos viendo acá en nuestra imagen a la derecha, tenemos que entender que esto sí tiene que ser un nombre en específico. ¿Qué me refiero con esto? Esta imagen está pública en un repositorio de imágenes, en el cual este te ayuda a poder construir tu aplicación, en este caso como Nginx, ¿no? ¿Cómo podemos saber y cómo es realmente que nosotros diferenciamos o apuntamos a ese repositorio público? Porque Kubernetes por defecto viene apuntando al Docker repositories de imágenes que te permite a ti descargar diferentes tipos de imágenes. Claramente eso no es dable en un ambiente productivo, porque en el ambiente productivo pues no vas a estar descargando imágenes públicas que te puede afectar o puede vulnerar tu clúster como tal. Entonces, ya teniendo en cuenta ello, si nosotros queremos, por ejemplo, revisar qué imágenes, y por eso justo quería poner la última, porque es el ejemplo más cercano a lo que quiero que puedan entender de cómo ubicar una imagen, es que cuando tú no le colocas ningún tipo de etiqueta, ningún tipo de versión, automáticamente va a descargar la última imagen de Nginx compilada dentro de este repositorio, en este caso del Docker Hub, ¿no? A ver, unos minutos, o bueno, unos segundos que construya, listo. Aquí como están viendo, pues esta es la imagen de Nginx como tal. Están viendo que ha sido recientemente han enviado cambios dentro de diferentes versiones, seguro que lo que podemos ubicar ahí. Y si vemos aquí las imágenes, podemos encontrar aquí diferentes tipos de versiones, ¿ok?
Yo no necesito ubicar ahorita la última versión porque el video no está enfocado a construir imágenes. Yo creo que el siguiente video va a ser construir imágenes. Eso es lo que quiero que se pueda entender para ver cómo realmente funciona y cómo es que realmente deberíamos desplegar nuestras aplicaciones, ¿no?, dentro de un contenedor. Pero con ello se dan cuenta, pues con este image ya saben hacia dónde está apuntando y dónde está descargando la imagen. ¿Ok? Entonces, una vez que entendiendo qué imagen va a construirse en el contenedor, vamos a explicar también que dentro del contenedor necesita un puerto en específico. Si tú no le colocas ningún puerto, pues normalmente lo toma por defecto el puerto 80. Claramente aquí no hay tanta relevancia porque si en algún momento, que me gustaría mostrarlo en el siguiente video, si yo quiero construir mi imagen con el puerto 443, por ejemplo, perdón, con el puerto 9443, yo para poder hacer o setear este cambio como tal, necesitaría yo construir la imagen con este puerto. ¿Ok? No es el caso, entonces por el momento no vamos a hacer el cambio. Solamente quiero que se entienda que esto ya viene por defecto, que es el puerto 80. ¿Ok? Y una vez que ya nosotros tenemos claro cuál es el manifiesto que queremos construir, que en este caso es el pod, entonces vamos a crear el pod con con la opción Create para que se pueda observar qué es lo que hace. Y si se dan cuenta, aquí ya creo mi pod como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría ahorita si yo listo aquí los pods dentro de esta ruta? Pues se puede ubicar que ya se desplegó mi pod con Nginx con un contenedor específicamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a crear con el mismo comando? Pues me va a salir que ya existe. ¿Ok? En el caso, la diferencia entre el kubectl y el apply te va a decir que puedes hacer cambios dentro del pod. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces cuando tú quieras ejecutar un comando kubectl create y un kubectl apply? El kubectl create lo crea, o bueno, básicamente, como dice el nombre, crea el pod desde cero. Si ya existe, no lo puede volver a crear. El apply, ¿qué es lo que hace? Si tú has hecho un cambio dentro del manifiesto y existe dentro del clúster, lo que hace es reemplazar las configuraciones que ya tenía configurados previamente con la nueva configuración que quieras crear en el manifiesto. Esto lo vamos a entender un poco más en el deployment, ¿no? Aquí que no hay que entender mucho. Entonces, mi recomendación siempre es de que si tú estás ejecutando dentro de un nuevo clúster y trabajas en conjunto con varias personas, que ejecutes es primero el kubectl create, ¿no? Ya después, cuando ya entendamos muy bien cuáles van a ser las diferencias y en configuraciones avanzadas, vas a entender que el kubectl apply es más importante que el create. Y bueno, una vez que ya hemos validado ello, claramente vamos a identificar qué es lo que se crea dentro del pod. ¿Ok? Vamos a ver el describe. ¿Sí? Para escribir todas las configuraciones del pod, pues lo único que tienes que hacer es un describe pod, que es en este caso el pod que has creado. Si no tienes ningún pod y quieres poner cualquier nombre, tampoco te lo va a especificar. ¿Ok? Y aquí vamos a poder ver diferentes tipos de configuraciones al momento de escribir el pod que se ha creado. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Sí? Pero primero, quiero que entiendan que cuando ustedes hacen el kubectl create o el kubectl apply, el nombre del pod que estás listando se llama Nginx. Está corriendo un contenedor, ¿sí?, dentro de ese pod. El status está exitoso. No has tenido reinicios. Esto es importante cuando ejecutas troubleshooting. ¿Y hace cuánto fue creado? Claramente fue más de 10 segundos. Simplemente ahorita si lo refresco va a salir 2 minutos con 40 segundos. Y si observamos un poco más de detalle qué es lo que se crea dentro del manifiesto o dentro del pod, se va a crear lo siguiente. El nombre del pod que nosotros le hemos colocado. Si nosotros vemos aquí y vemos el pod, vemos que el manifiesto, la metadata que le habíamos mandado es Nginx. ¿Ok? Aquí está, Nginx. Si tú no colocas un namespace o un grupo, un workspace, vamos a ponerlo así, en donde quieras trabajar, por defecto lo va a tomar en default. Esto lo vamos a ver en el futuro en configuraciones más avanzadas, pero por ahora vamos a solamente desplegarlo en el proyecto default. ¿Ok? En algunos, como les dije en el video pasado, cuando tú ya despliegas un contenedor, pues el scheduler, gracias en conjunto con el control manager, lo que hace es asigna un nodo mediante el binding, ¿no?, que en este caso es el demo work, en este caso es el 1, ¿no? El demo work que tiene una IP, que en este caso es la 02, si quieren verlo aquí, también que es lo que vimos la vez pasada.
el demo worker está aquí, es el 02 y aquí está el nombre de demo worker. ¿Ok? ¿Cuándo fue iniciado el contenedor? Justamente hoy día a las 11:50 de la noche. El estatus es exitoso. La IP del pod es la que nos está brindando aquí, la 10.244.1.4. Y dentro de ello vamos a poder ver las especificaciones del contenedor, que en este caso son la imagen de Nginx, que es la que colocamos nosotros aquí, ¿sí? El nombre del contenedor, que es lo que colocamos aquí. Miren, si se dan cuenta, el nombre del contenedor, aquí en el nombre del contenedor está aquí Nginx. Y bueno, el puerto que por defecto viene, que en este caso le hemos colocado nosotros container port, que es el 80. Luego de ello, pues en el contenedor se va a poder visualizar el estado del contenedor, cuándo fue iniciado, si actualmente el contenedor ha iniciado exitosamente, si ha tenido algunos reinicios y bueno, algunas otras configuraciones que por ahora no lo vamos a revisar, ¿sí? Y al final de la descripción de los eventos vas a poder observar aquí cómo ha ido por cada etapa, ¿no? Lo que vimos en el video pasado, que cuando ya tú mandas el manifiesto, mandas a ejecutar un comando para el API server lo recepciona, lo almacena en el etcd, el control manager lo que hace es ubica en qué nodo va a estar, en qué nodo lo va a construir. Recuerden de que el control manager pues, está monitoreando cada 24/7. Si en algún pod está en pending por milisegundos, pues lo valida, lo tiene, lo lleva consigo y le asigna un nodo, ¿no? Le genera un binding y al asignarle le genera ese nodo pues, que estamos viendo aquí. Y de ahí empieza todas las construcciones con el agente que es el tuple, ¿no? Descarga la imagen, bueno, descargó la imagen de manera exitosa, creó el contenedor e inició el contenedor de manera exitosa. ¿Ok? Entonces todo esto lo ha hecho en milisegundos, simplemente nosotros hemos creado el manifiesto, luego crear el manifiesto hemos ejecutado el create o el apply, que cualquiera de los dos casos funciona, y con esto pues para nosotros ya es más que suficiente entender cómo es que manejan, ¿no? Porque el video anterior vimos todo estas configuraciones y todo el flujo correspondiente dentro del clúster de Kubernetes. ¿Ok? Entonces, una vez que ya entendemos esto, ahora vamos a entender por qué un pod es la unidad básica de ejecución en Kubernetes. Mira, lamentablemente el pod por sí solo presenta una limitación importante. Si falla, por ejemplo, es eliminado del nodo donde se encuentra y deja de estar disponible en la aplicación, ¿no? Porque la aplicación desaparece. Vamos a ver en este caso. Si yo hago un delete pod en Nginx, como dije hace un momento, y vuelvo a listar los pods que tengo aquí, ya no tengo ningún pod, mi aplicación desapareció. Y esto no es lo que hablamos al inicio en la arquitectura, la alta disponibilidad. ¿Ok? Además, los pods no proporcionan mecanismos ante fallos, ¿no? A recuperarse automáticamente, que es lo que decía o lo que hablamos al inicio, ¿no? Ante fallos o actualizaciones controladas vamos a tener una pérdida en este momento de peticiones o de requests que están consumiendo mi aplicación. ¿Ok? Por esta razón, en entornos reales, rara vez se crean pods directamente y se utilizan de objetos de nivel superior, ¿no? Quiere decir de que si tú en algún momento quieres usar o crear un pod dentro de un ambiente productivo, no es lo recomendable. Tal vez para otras configuraciones o troubleshooting sí es necesario, pero para un ambiente productivo con alta disponibilidad de tu aplicación no es resiliente y no es administrable. Entonces, si un pod puede desaparecer en cualquier momento, ¿cómo garantizamos que nuestra aplicación siga funcionando? Para resolver este problema, Kubernetes introduce el concepto de réplica set. ¿Ok? Vamos por aquí lo debo tener. Exacto, este aquí. Introduce el concepto de réplica set para resolver el problema de la alta disponibilidad, ¿no? Cuyo objetivo es asegurar que siempre exista la cantidad deseada de pods ejecutándose dentro del clúster. ¿Ok? Entonces, vamos a ver y vamos a colocar como ejemplo, todo lo estamos viendo en la documentación, recuerden, podemos usarlo como ejemplo. Y creo que es este. Ya, perdónenme. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar réplica sets. Ahí está. ¿Sí? Documentación Workloads, controller, réplica set. Entonces ubicamos y buscamos un ejemplo y aquí podemos observar un ejemplo del manifiesto en cómo construir un réplica set. Aquí yo tengo un ejemplo internamente. Vamos a usar el mío. Simplemente lo estoy guiando en la documentación en donde puedo ubicar todo el manifiesto. Para que no pierdan ninguna ideación de que todo lo que estoy haciendo aquí
básicamente pues está en la documentación, ¿no? Entonces vamos a buscar replicaset.yaml. Recuerden que la extensión tiene que ser siempre .yaml. Y voy a copiar mi ejemplo como tal, ¿sí? Lo voy a guardar para no perder la dilación y listo. Entonces, si se dan cuenta, la estructura de un réplica set cambia un poco, ¿sí? Tiene algunas cosas adicionales que no la hemos visto en los pods, ¿ok? Entonces, para ello, pues vamos a especificar lo primordial, ¿no? En este manifiesto estamos definiendo el réplica set. Lo primero que encontramos es el API version que les mencioné en su momento, que es lo que diferencia entre en los diferentes objetos, que indica al API server qué versión del API debe utilizar para interpretar este recurso, que es el réplica set, ¿ok? Luego sabemos que el kind, que en este caso va a cambiar lo que tú quieras desplegar, que en este caso vamos a desplegar el objeto kind, perdón, vamos a desplegar el objeto réplica set para poder mantener ese alta disponibilidad como configuración, ¿ok? La metadata para todos los objetos es igual, ¿sí? Sea réplica set, deployment, pods, etc. Tienen que entender que esto sí o sí tiene que ir porque si no le dan un nombre, no vamos a obtener un control correspondiente de los objetos que vayamos a compilar, ¿no? Entonces, dentro de las características iniciales que están viendo aquí, al igual que el pod necesita especificaciones, aquí le vamos a dar especificaciones a nivel del réplica set, porque el réplica set necesita tener justamente los objetos que están viendo aquí, que es donde vamos a comenzar. Tenemos el campo réplicas 3. Es aquí donde yo, el video anterior, puse, yo necesito decirle al API server y al control manager que necesito mantener una alta disponibilidad de estos pods que se vayan a construir, ¿no? Entonces, para ello, la indicación en el manifiesto tengo que colocar la cantidad de instancias que necesito desplegar, ¿no? Cuando yo le coloque el campo réplica 3, a Kubernetes le indica que queremos mantener 3 pods ejecutando en todo momento. Aquí es donde encontramos la principal función del réplica set, mantener la disponibilidad de nuestras aplicaciones gracias a la configuración de réplicas. Kubernetes puede garantizar que siempre exista la cantidad deseada de pods ejecutándose incluso cuando falle. Pero ¿cómo sabe Kubernetes que debe crear un nuevo pod? Aquí es donde entra el juego de uno de los componentes del control plane, ¿ok? Que es lo que lo vimos en el video anterior. El control manager, el que estamos viendo aquí. ¿Sí? El control manager es el que monitorea continuamente el estado actual del clúster. Perdónenme con este mensaje desde hace ratito me estaba saliendo y no sé, creo que es una credencial que tengo que actualizar. El control manager es el componente que monitorea continuamente el estado del clúster y lo compara con el estado deseado, ¿no? Define en nuestros manifiestos si detecta que existen menos pods de los esperados. O sea, si yo elimino uno de ellos, si por ejemplo ahorita lo despliego, elimino uno de ellos, pues el control manager tiene que estar monitoreando constantemente. Oye, aquí les he dado 3 réplicas, ¿por qué tiene 2? Créate uno nuevo. Ese es el trabajo del control manager, que es lo que vimos en el video anterior, ¿no? Entonces ahí si detecta menos pods de lo esperado, ordena la creación de nuevos pods para volver al número configurado de réplicas. ¿Ok? Entonces, una vez entendiendo cuál es la función del réplica set conjuntamente con esta configuración principal, vamos a ver justamente este siguiente bloque. ¿Ok? A continuación encontramos el selector. Es el que permite al réplica set identificar qué pods están bajo su administración. En este caso, administra todos los pods que tengan la etiqueta app nginx. ¿Ok? Entonces, si tú, por ejemplo, cuando tú le estás mandando la metadata al nginx, ¿sí? Para que cree el objeto, esta se tiene que crear con ciertas configuraciones. Y cuando tú tienes que crearlo con etiquetas, porque las etiquetas son importantes al momento de construir, escalar o aumentar la cantidad de réplicas. Dado que cuando se vayan a generar nuevas réplicas, tiene que hacerle caso hacia una etiqueta. Y si una etiqueta es diferente cuando se crea el nuevo pod con otra etiqueta, no lo va a poder administrar. ¿Ok? Entonces, el bloque que estamos viendo aquí, que es el selector, es importante entender que este selector es el que va a manejar la cantidad de réplicas cuando se necesite replicar la cantidad deseada, ¿no? Que nosotros estamos colocando aquí. Y bueno, y finalmente, el siguiente bloque, que es el template, y digo finalmente porque la parte de abajo es casi lo mismo, así que no estamos haciendo cambios. El template lo definimos como las plantillas de Kubernetes que utilizará para crear los nuevos pods. Como le dije, si yo elimino un pod, ¿cómo sabe cuál es la plantilla que debe crear o con cuáles las configuraciones que debe crear mediante las etiquetas? Entonces yo le tengo que especificar aquí que cuando se cree un nuevo pod, tienes que darle
la etiqueta apps Nginx. ¿Ok? Esta plantilla incluye las etiquetas que recibirán los pods y la especificación del contenedor que se ejecutará. En este ejemplo, se creará un contenedor llamado Nginx con la imagen oficial Nginx. ¿Ok? Pero cada vez que se elimine o falle o se recree, pues se van a recrear con esas etiquetas, y para poder administrar el réplica set a todo el conjunto de réplicas de Nginx, tengo que darle una etiqueta, y justamente por eso hace un match o genera un selector para poder administrarlas como correspondientemente. Entonces, gracias a esta configuración, si uno de los tres pods deja de existir, el control manager detectará la diferencia entre el estado actual y el estado deseado, y el réplica set se encargará de crear automáticamente un nuevo pod para recuperar la cantidad de réplicas definidas en el manifiesto. Ok, puede sonar un poco engorroso, ¿sí? Hemos hablado un poco de parte teórica, y simplemente ya creé el manifiesto. Y una vez creado el manifiesto, lo que hago es esto, ¿no? Ya creé el réplica set, el nombre del manifiesto, lo puse create, estamos haciendo todo por defecto. Y una vez que vemos aquí, vamos a poder observar, y acá le voy a poner un watch para que se pueda identificar. Vemos aquí que tenemos los tres pods que justamente hemos creado. Le he puesto un watch para que se vaya monitoreando constantemente si realmente están vigentes los tres pods, ¿no? Entonces vamos acá arriba a revisar lo siguiente y vemos que sí, efectivamente están construidos los tres pods. Pero recuerden de que este manifiesto no son pods, sino son réplica sets, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo ubicar el objeto dentro del clúster? Es con con el nombre réplica set. Entonces, si se dan cuenta, ya hay un objeto encima del réplica set, perdón, de los pods, ¿no? Que es el que administra todos los pods que están por debajo. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero eliminar ese pod? Vemos que se eliminó uno de ellos y miren abajo, constantemente se creó nuevamente. ¿Quién hizo ese trabajo? Fue el control manager. ¿Por qué? Porque tú en el manifiesto le colocaste 3 réplicas como mínimo, o el estado deseado, que sería 3 réplicas. Ahora, vamos a poner en este caso, quiero eliminar otro, porque no sé, se me dio la gana, me equivoqué, y justamente hace lo mismo. Ahí lo que hace réplica set con el control manager, pues mantiene siempre la alta disponibilidad de la cantidad de réplicas que tú le estás brindando. Entonces, si vemos acá en la imagen de la derecha, vemos que el réplica set garantiza la disponibilidad y escalabilidad, ¿sí?, de los pods. Si vemos ahorita tenemos un estado actual de 3 réplicas, y si nosotros queremos hacer configuraciones para escalar hacia 5 réplicas, lo podemos hacer. Y aquí es donde entra el apply, que es lo que le dije. Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? No es que sea lo dable. Vamos a poner el ejemplo, que aquí voy a generar un cambio y le voy a poner 5, porque ya no quiero 3, quiero 5. Entonces, aquí, como ven, vamos a hacer el apply de réplica set. Y automáticamente se ha configurado y le he dado la instrucción al control manager que necesito tener como mínimo 3 réplicas. Y se ha creado. Y se ha escalado de una manera eficiente. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que un réplica set nos ayuda a mantener la disponibilidad de la aplicación, asegurando que siempre exista la cantidad deseada de pods en ejecución, en la práctica rara vez trabajamos directamente con este objeto. Imaginemos que ahora necesitamos actualizar la versión de nuestra aplicación, la versión del Nginx, ¿no? Regresar a una versión anterior en caso de problemas o llevar a un historial de cambios no es posible con el réplica set. El réplica set por sí solo fue diseñado solamente para administrar la cantidad de réplicas que necesitemos, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el siguiente objeto, que es el deploy. Todo ello, pues, se ve bonito. Hemos ya construido una aplicación, un pod, perdón. Luego hemos construido un réplica set que nos ayuda a mantener la alta disponibilidad. Pero si nosotros queremos hacer diferentes configuraciones, integrar con diferentes objetos, mantener un historial de versiones de nuestra aplicación, pues con estos objetos no es posible. Y por ello, pues que nacen los deployments. Los deployments nacen para resolver estas necesidades de Kubernetes introduciendo este objeto. Un deployment actúa como una capa superior que administra uno o más réplica set, permitiendo realizar actualizaciones de forma controlada, mantener un historial de versiones de la aplicación y realizar rollback cuando algo no sale como esperamos. De hecho, cada vez que creamos un deployment, Kubernetes genera automáticamente un nuevo réplica set,
y eso lo hace en background para mantener la cantidad deseada de los pods, ¿no? Entonces, ahora, teniendo en cuenta la descripción de réplica set, vamos a buscar un deployment. Ahí está, los warlocks, no deployment. Y aquí está, ¿no? Si se dan cuenta, el manifiesto o la estructura de un deployment a comparación con el réplica set es lo mismo. Es lo mismo. Pero vamos a entender ahorita por cuál es la diferencia entre los dos. ¿Okay? Entonces vamos a crear un deployment. Ya lo tengo por acá. Como le dije, el nombre del archivo es irrelevante. Pueden poner el nombre que ustedes crean. Y si no me creen, le voy a poner un joshua.java. Entonces acá tengo un ejemplo, que es lo que queremos revisar. Vamos a guardar como hemos hecho. Y listo. Si se dan cuenta, la única diferencia entre el réplica set, vamos a poner acá para que se pueda ver. La única diferencia del réplica set con el deployment es el objeto, ¿sí? O el kind, perdón. Aquí estoy invocando un deployment, aquí estoy invocando un réplica set. Luego viene el nombre del deployment, luego vienen las réplicas, que en este caso, bueno, lo colocamos 5, lo hemos actualizado. Los match label vienen lo mismo, los template vienen lo mismo, las especificaciones del contenedor también lo mismo, solamente con una diferencia que la imagen que he colocado con una versión en específica que es la 1.27. Y ahorita van a ver por qué lo estoy colocando, solamente para que se den cuenta cuál es la diferencia del réplica set entre el deployment. Entonces, vamos a monitorear los pods. Voy a bajar el réplica set para solamente mantener lo que es el deployment, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo, vamos a monitorear. Ahorita no hay recursos porque ya eliminé el réplica set. Claramente no es lo recomendable. Ya luego les voy a comentar cómo se mantiene la alta disponibilidad, pero son cosas más avanzadas que no queremos verlo por ahora. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿sí? Simplemente estamos creando un deployment con el mismo API version. Básicamente los están en el mismo, en los mismos groups de los API version. La metadata lo voy a colocar ahora en especial para que se pueda revisar. Vamos a colocarlo, este nombre puede ser también cualquiera que ustedes crean conveniente. Le voy a colocar Joshua Deployment. Vamos a ponerlo así en este caso, ¿ok? Y una vez que ya tenemos esto, vamos a crearlo, ¿ok? Listo, se acaba de crear el deployment y como ven en la parte inferior se han creado pues el nombre con ciertas características que ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Al igual que el réplica set del deployment mantiene la disponibilidad, ¿sí? Vamos a identificar eso si realmente es lo que estamos mencionando. Y pues si se dan cuenta, acabo de eliminar un pod, se acaba de crear hace 2 segundos y pues esto siempre va a mantenerlo de la misma forma que réplica set, ¿no? Internamente utiliza el réplica set, vamos a verlo aquí. Si se dan cuenta, yo no he creado este réplica set, sino que al crear el deployment automáticamente crea un réplica set y el réplica set crea los pods como tal, ¿ok? Además, sigue trabajando en conjunto con el Control Manager porque está monitoreando constantemente el estado del clúster y recrea los pods si es necesario cuando tú lo quieres eliminar o se elimina por algún estado de salud o alguna actualización. Entonces, siempre hay diferencia entre el estado actual y el estado deseado que nosotros le enviamos, ¿no? Listo. Entonces, una vez que ya expliqué y se dio cuenta realmente que todos están dentro de la jerarquía, por ejemplo, de decirlo así, del deployment, vamos a poder ver que yo el nombre que le puse al manifiesto, que le puse a Joshua, por ejemplo, le puse Joshua Deployment, y así es como se me ha creado mi deployment. ¿Ok? Y esto, pues consigo, si hacemos un describe del deployment, esto consigo tiene las mismas descripciones casi similares a lo que es el pod, pero con una diferencia. ¿Ok? Aquí se aumentan las réplicas, o sea, aumenta las réplicas que yo estoy colocando, el selector que va a empezar a crear, que es el template. ¿Se acuerdan que aquí les mencioné este aquí? Este selector es como lo va a empezar a administrar las diferentes réplicas que voy a construir. Algunas cosas específicas, como por ejemplo las réplicas de las deseadas, las actualizadas, las totales y las disponibles. La el tipo de estrategia siempre va a enfocarse a rolling update.
Hay otra estrategia que es la static, pero no lo vamos a mencionar, no se utiliza mucho. Son raras veces que quieras utilizar esas estrategias distintas a las que son los rallying update. En algún momento lo vamos a tocar. Las plantillas de los pods pues se crean justamente con lo que les dije, ¿no? Con este aquí, con el app Nginx. La versión de la imagen que están viendo aquí es la 1.27. Cómo han sido las condiciones o el estado de los eventos que hemos tenido en el réplica set. Las viejas versiones, que en este caso no tengo ni una versión vieja, sino que tengo una versión nueva. Y bueno, ¿qué es lo que hizo cuando se construyó el deployment? Se creó el réplica set. ¿Ok? Entonces, automáticamente, al crearse el deployment, se crea un réplica set. Si nosotros hacemos un descarga de réplica set, vemos casi las mismas configuraciones, pero ya administrado por el deployment. Vemos el selector que se ha tenido que crear sí o sí. Este pod y todo este template es una plantilla que se genera automáticamente gracias a los deployment. Eso ahorita lo vamos a poder entender. Algunas anotaciones que necesitamos, justamente los estados deseados, el máximo de réplicas y las revisiones, que sería la primera revisión o la primera versión de tu deployment, o en este caso sería la versión del réplica set. Las plantillas de la misma forma, con la imagen y todo el proceso, ¿no? Una vez que crea el réplica set, automáticamente aquí es lo que hace es crearse el pod. Ahora, porque tienes 4 líneas es porque eliminé un pod. Claramente si yo ahorita hago lo mismo, elimino uno, se va a generar una nueva línea, ¿no? Debería crearse de esta forma, ¿no? Vamos a ver. Y listo. ¿Ve? Si se dan cuenta, se creó un nuevo pod. Este es el historial del réplica set en cuanto se ha reiniciado y se generan dentro de los eventos como tal. Y pues cada uno de ellos pues contiene los pods. Cada uno de estos pods, creo que no lo hemos visto, contiene un get endpoints. Ah, perdón, este no es. Cada uno de ellos tiene pues sus pods. Y cada uno de estos pods tiene sus propias IPs, que son la 1.10, 1.9 y 2.9, ¿no? Ya esto va diferenciándose según el servidor y según las réplicas que nosotros generamos. Entonces hasta aquí hemos podido identificar que cuando creas el deployment, creas el réplica set, y una vez creado el réplica set se crean los pods. Ahora, te preguntarás, ¿pero por qué en los pods tengo una nomenclatura distinta cuando creamos los pods? ¿Sí? El nombre del deployment, un ID y un segundo ID. Cuando tú estás creando un deployment, cuando tú creas los pods basados en un deployment, pues el pod tiene que tener el nombre del objeto del deployment para poder identificarlo. ¿Ok? Y una vez que esto se setea dentro del pod, pues en correlativo tienes que también indicar cuál es el ID de réplica set. Entonces en este caso, el réplica set tiene un ID. Si te das cuenta, el réplica set tiene también el nombre del deployment, que es Joshua Deployment, más un ID aleatorio que se le generó gracias a Kubernetes. ¿Y por qué se crea así de esta forma? Es porque cuando tú necesitas hacer troubleshooting dentro de las diferentes réplicas o deployment, vas a entender que cuando tú empieces a generar diferentes tipos, un historial grande de tu deployment, pues cada uno tiene que tener su propio ID, cada réplica set tiene que tener su propio ID. Y con ello pues vas viendo las versiones y vas identificando cuál es la versión que realmente está fallando o por qué falló realmente. Y adicional a esto tiene un ID, este es el ID del pod, esto va variando cada vez que tú reinicias, va generándose un ID aleatorio, Kubernetes lo hace de manera automática, y con eso ya te identificas que realmente este pod pertenece a réplica set y este réplica set pertenece a este deployment como tal. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Hace un momento hicimos el cambio directamente, a ver, vamos a ponerlo aquí. Hicimos el cambio dentro de réplica C del manifiesto, le colocamos 3 a 5 réplicas. Ahora, una de las configuraciones adicionales que tiene el deployment es poder aumentar y escalar la cantidad de réplicas. ¿Ok? En un ambiente productivo se usa mucho el objeto que es el HPA. Vamos a simular que sea un HPA, no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a simular en cómo puede escalar de manera automática tu aplicación. Y para ello, pues hay un comando que te ayuda, que es el scale. El scale te ayuda a poder desplegar el deployment que tú necesitas. En este caso, mi deployment se llama Joshua Deployment, ¿sí? Y le vas a decir la cantidad de réplicas que necesitas desplegar. En este caso le voy a colocar que sea 5. Entonces, al momento de yo escalarlo, estoy simulando que esté en alta disponibilidad,
según la concurrencia que en este momento tiene tu aplicación, pues empieza a incrementar de manera automática y en un momento cuando ya no tienes tantas peticiones, pues debería disminuir de manera automática. No es el caso, no es el objeto, vamos a verlo en un video futuro. Luego de poder identificar que realmente lo puedes hacer esto con el deployment, lo que vamos a hacer es hacer la misma configuración, pero ahora vamos a aplicar a las versiones haciendo un cambio y seteando una nueva imagen de nuestro deployment. Si en este caso te percataste que tenía la 1.27, esta va a ser nuestra versión antigua y vamos a generar una nueva versión seteando la configuración. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es un set image, porque vamos a configurar la imagen del deployment, que en este caso sería el deployment, Joshua deployment. La imagen que se llamaba Nginx, la vamos a colocar como Nginx con la versión latest. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, pues, y se percatan en la parte inferior, se está desplegando una nueva versión. Esto de manera automática. Esto te sirve a ti, justamente como vemos acá en la mano derecha, te sirve a ti para poder hacer un despliegue de los pods sin interrumpir la aplicación como tal. No se llegó a ver específicamente, déjame ver si lo tengo en el deployment, pero si se dieron cuenta se empezaron a replicar nuevas cantidades de pods, se mantenían las antiguas todavía hasta que terminen de desplegarse las nuevas. Y una vez desplegadas nuevas, como se ve en la imagen, pues empieza a reemplazar de a pocos la versión anterior, que es la versión 1. Y una vez que ya tiene todas estas versiones que estamos viendo aquí, vamos a ponerlo aquí. Una vez que ya tiene todas estas versiones, pues básicamente es así, ¿no? Vamos de nuevo para que se pueda entender. El estado actual era 3 réplicas, ya lo colocamos en 5. Luego de ello, pues creamos nuevos pods con la versión 2, que en este caso seteamos la imagen de Nginx 2 de forma paralela. No se eliminaron la primera versión, sino se construyeron nuevos pods con la versión nueva. Una vez que ya se construyeron e iniciaron los nuevos pods con la nueva versión, pues empezaron a reemplazar la versión anterior directamente. Y una vez reemplazado toda la versión anterior y conjuntamente la nueva versión ya estaba disponible, que estaba atendiendo las nuevas solicitudes, pues se desplegó y se actualizó completamente con la nueva versión. Es por ello que acá cuando hice los pods se reemplazaron pues de 2 a 3 de forma paralela, ¿no? Claramente en una aplicación pues esto varía un poco porque se puede tomar sus segundos. Aquí como es Nginx es una manera más rápida. Y si se dan cuenta pues los usuarios en ningún momento se dieron cuenta que hicieron el cambio correspondientemente, ¿no? Ya en un momento hablaremos de estrategias de despliegue como Blue Green o Canary, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué sucedió? Si ahora yo veo mi deployment y hago un describe del deployment, aquí justamente sale todos los eventos, ¿no? Se empezaron a bajar las réplicas la anterior y se subieron las actuales, ¿no? La 5.6 creo que era claro, la 5.6 era la anterior, ahí se scale down. Y las nuevas fueron el FF, las 3F, ¿no? Scale up, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta en el historial, ven 0.3, de 3 a 5, se empezaron a escalar primero las nuevas versiones, aquí como ven, se dan cuenta, y después de que se escale de 3 a 5, llegaron a disminuirse de 5 a 4 las antiguas versiones. Y así fue, ¿no? Fue de forma controlada y no hubo, en este caso, tantas interrupciones. Y bueno, si se dan cuenta ahora, la imagen del deployment es Nginx, ¿sí? Pero ya no es la versión 1.17, que es lo que configuramos nosotros, es la latest. ¿Y cómo está mi deployment? Vemos acá. Está con 1.27. Inicialmente fue así. Ahora, vamos a ver el replica set. ¿Qué pasó con los replica set? Justamente lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes empiezan a generar nuevas versiones de sus bueno, cambios en manifiesto o en el deployment, que son sus aplicaciones, pues se van generando historial de versiones en su replica set. Ahora, si nosotros queremos ver, bueno, abajo se ven los pods, vemos que ahora está apuntando ya no el 5.6, sino está apuntando al FFF, que comienza con 3F, perdón. Y aquí se da cuenta que identifica pues el deployment, ahora está utilizando el replica set con estos 3Fs y ya no con el 567. ¿Ok? Ahora, solamente para ver el historial, que en este caso, o el status que podríamos ver aquí, podemos verlo mediante un rollout, que es el comando que te ayuda a ver el historial del deployment. No es Joshua, perdón, era Joshua deployment.
vemos que el rollout fue exitoso, ¿no? En este caso. Entonces, si nosotros vemos acá un poquito más a detalle y vemos el history, rollout history, si mal no recuerdo, vemos aquí que tenemos dos versiones, conjuntamente con el réplica set. Ahora, vamos a ver lo siguiente, si es que me... Listo, y aquí vemos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos regresar con un rollback a la versión 1, se puede hacer sin problema alguno. Claramente, esto te sirve a ti cuando tú has desplegado una versión y no está funcionando, puedes hacer rollback rápidamente. Entonces, simplemente lo que haces es un kubectl roll amdo deployment Joshua deployment y buscas la versión, ¿no? En este caso sería tu revision igual a... Como estamos en la versión 1, tendríamos que... Perdón, como iniciamos con la versión 1, que en este caso sería la versión 1.27, pues tendría que ser justamente esa versión. Entonces, claramente creo que mantiene 7 versiones, si mal no recuerdo, pero te sirve bastante a ti poder identificar cuál es la versión que tú necesitas, ¿no? Claramente, si tú estás ejecutando diferentes versiones, pues vas a perder el estado inicial, ¿no? Entonces, hay diferentes configuraciones y estrategias para no perder esa versión. Que en algún momento, creo yo que lo vamos a ver en el tema de Canary o Blue Green, que es en este caso. Entonces, si se dan cuenta, ahorita he hecho rollback y mira abajo, mira aquí abajito, se dan cuenta que automáticamente regresó la versión anterior. Entonces, por defecto, debería yo tener ahorita el deployment. Conjuntamente regresando a la versión anterior y ahora con la versión 1.27. Ahora, revisando a detalle, si yo ya regresé a la versión 1, debería estar en la versión 1 o debería estar en la versión siguiente. Sí, tiene que ser en la versión siguiente porque como has regresado, tiene que crearse una nueva versión para que pueda mantener todos los cambios como un historial, como tal. Entonces, por aquí debe estar mi otra imagen. Ahí está, perfecto. Me gustó bastante esta imagen, ¿ah? Que le hice en ChatGPT. ¿Sí? Me gusta bastante ChatGPT, tiene sus cositas ahí. Voy a sacar un poco mi foto de aquí para que se pueda ver mejor aquí. Listo. Creo que se ve bien ahí. Sí, listo. Ok, entonces hoy aprendimos la base de cómo se ejecutan las aplicaciones en Kubernetes. Todo comienza con un pod, la unidad donde realmente corren nuestros contenedores. Sin embargo, como un pod por sí solo no garantiza la disponibilidad, Kubernetes utiliza réplica set para mantener siempre la cantidad deseada de réplicas en ejecución. Encima de ello encontramos lo que vendría a ser los deployment que estamos viendo aquí. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más bonito. Aquí está, perfecto. Encima de ello encontramos los deployment que simplifican la administración de las aplicaciones permitiendo escalamientos, actualizaciones y rollback de forma segura. Si se dan cuenta, hemos identificado diferentes aspectos. El pod, si bien es cierto, aunque no lo crean, es una parte importante, a pesar de que sea el objeto más significativo del Kubernetes. Y los replica set que te ayudan a mantener la disponibilidad. Y por último, pues los deployment te ayudan a mantener el estado deseado con configuraciones y control de versiones de tu aplicación. ¿Ok? Si entendiste esos tres recursos, perdónenme, creo que para que sea más chévere. Ya. Si entendiste esos tres recursos, ya comprendes los pilares sobre qué se ejecuta en la mayoría de aplicaciones en Kubernetes. Entonces, en el siguiente video veremos los service e ingress para entender cómo los usuarios finales consumen nuestras aplicaciones y por qué los deployment y replica set son fundamentales para mantener la alta disponibilidad mientras que Kubernetes distribuye el tráfico hacia nuestros pods. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprendiste algo, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que esté comenzando en Kubernetes, ¿no? Y recuerda, sigue aprendiendo y rompiendo cosas, pero no en producción. Nos vemos en el siguiente video para seguir dominando Kubernetes desde cero.